del Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Gotinga, Alemania. Además, es científico invitado del Instituto Max Planck de Derecho Penal en Friburgo, en Brisgovia. Se desempeñó como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y asimismo es autor de diferentes artículos en destacados libros y revistas. De la misma manera, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, transmitiré a nuestro ponente las preguntas realizadas. Agradecer al doctor Javier Llover Rodríguez por la gentileza de aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy el pase para que inicie con su disertación. Esto soy yo el público, doctor. Bueno, muchos saludos a todos y todas allá en Perú. En Perú tengo grandes amigos juristas, Vladimir Padilla, José Luis Castillo Alba, José Antonio Neira Flores. Y es un país siempre que me ha gustado muchísimo visitar. Incluso en el mes de octubre estuve paseando de incógnito ahí por Perú durante aproximadamente una semana. El tema que voy a hablar yo es sobre la prisión preventiva en Latinoamérica y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema de la prisión preventiva como un tema central en América Latina quedó reflejado en una investigación realizada por el ILANUD en el año 1981, titulada El preso sin condena en América Latina, que determinó que el 65% de los presos en los países americanos con un sistema continental europeo se encontraba en prisión preventiva, de modo que la regla era la privación de libertad bajo prisión preventiva y la excepción era el sufrir una privación de libertad luego del dictado de una sentencia condenatoria. En esta investigación se hizo un recuento también de la legislación vigente en Latinoamérica, la existencia de delitos no excarcelables en muchos países, la prisión preventiva automática de acuerdo con el monto de la pena, el problema de la excarcelación monetaria como alternativa única a la prisión preventiva y el problema también de los montos que se fijaban para esa excarcelación monetaria, la regulación del peligro de reiteración delictiva como causa de dictados de la prisión preventiva, la previsión en algunos países también de la alarma social como causal de prisión preventiva y la larga duración de la prisión preventiva. El porcentaje en los diversos países latinoamericanos en 1981 variaba desde el 47.4% en Costa Rica al 94.25% en Paraguay, el 89.7% en Bolivia y el 82.27% en El Salvador. En el caso de Perú, la investigación indicaba que tenía un 70,91% de presos sin condena, incluso superior al promedio latinoamericano. Eugenio Raúl Zaffaroni llegó a decir que el dictado de la prisión preventiva en Latinoamérica era en realidad la condena y la imposición de la pena con ello. Y si se llegaba a revocar la prisión preventiva, disponiéndose la excarcelación, la resolución que disponía esto era en realidad la declaratoria con lugar de un recurso de revisión que decía que no podía seguírsele imponiendo la pena privativa de libertad impuesta a través de la prisión preventiva. Esa crítica a partir de ese, digamos, carácter general que tenía la prisión preventiva en Latinoamérica. Investigaciones posteriores del ILANUD corroboraron que esta situación no había cambiado a principios de los años 90 del siglo pasado, habiendo un promedio de presos sin condena entre 1978 y 1992, se encontraba que
Paraguay presentaba un 94% de presos sin condena, Bolivia un 90%, El Salvador un 83%, Uruguay un 77%, Venezuela un 71%, Ecuador un 64%. El promedio en ese periodo en Perú era del 71%, o sea, similar al promedio de 1981. Bajo el impulso del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, se emprendió una reforma procesal penal en Latinoamérica en la década de los 90, impulsada por el proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988, que pretendía superar los procedimientos predominantemente inquisitivos imperantes en Latinoamérica y pretendía establecer el juicio oral y público. En lo relativo a la prisión preventiva, pretendía separar la dirección de la investigación preparatoria del dictado de la prisión preventiva, limitar las causales de prisión preventiva al peligro concreto de fuga y al peligro concreto de obstaculización, establecer alternativas a la prisión preventiva y límites temporales de la prisión preventiva. También tenía algunas reglas sobre la ejecución de la prisión preventiva. En la década de los 90 se produce una gran reforma o se inicia una gran reforma procesal en Latinoamérica. Yo me voy a referir a los países centroamericanos. El Salvador aprueba un código en el año 1996 en vigencia a partir del 98. Después se ha reformado en el 2009 todo ello sobre la base del Código Procesal Penal para Iberoamérica. Costa Rica aprueba un código en 1996, en vigencia desde 1998. Guatemala fue el primer país que reformó el Código Procesal Penal bajo el modelo del Código para Iberoamérica en el año 1992, en vigencia desde 1994. Nicaragua aprobó un código en el 2001, en vigencia desde el 2002, aunque hay que reconocer que se trata de un código que se apartó en gran medida del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, a diferencia de otros países centroamericanos. Honduras aprobó un código en el año 1998, en plena vigencia desde el año 2002. Panamá, un código desde el 2008, en plena vigencia desde 2009. También otros países latinoamericanos siguieron el modelo del Código para Iberoamérica, por ejemplo, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, el mismo Venezuela, que después tuvo una serie de reformas al Código Procesal Penal de ese país. Los códigos que se aprobaron en esos países, aunque siguieron en general las propuestas del Código Modelo, en uno de los aspectos en que se separaron fue en lo atinente a las causales de prisión preventiva. Por ejemplo, regularon algunos de ellos el peligro de reiteración delictiva y otros no dejaron de contemplar delitos no escarcelables, que era uno de los aspectos más criticados en la investigación del ILANUT de 1981. Mientras se iniciaba el proceso de reforma latinoamericano y ya se habían aprobado códigos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia en el caso Suárez Rosero versus Ecuador el 12 de noviembre de 1997. Se trata de una sentencia paradigmática, ya que ha marcado una línea constante hasta el día de hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflejada en numerosas sentencias, el caso Tibi, el caso Palamaca Ibarna, Costa Calderón, López Álvarez, Arbellón García, Chaparro Álvarez, Yom Necturne y Bayarri, Norín Catrimán, también el caso Ambrain en contra de Costa Rica, para señalar. Concordante con lo propuesto por el Código Modelo, afirmó esta sentencia del caso Suárez Rosero y las que le siguieron posteriormente, que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se estableció que solamente son admisibles las causales de prisión preventiva de peligro concreto de fuga y de peligro concreto de obstaculización. Se requiere la fundamentación
de ese peligro, a lo que hace mención el carácter concreto del mismo. La Corte Interamericana se ha referido en numerosas resoluciones y ha desarrollado algunos aspectos adicionales, aunque derivados de esta. Por ejemplo, ha indicado que la prisión preventiva no puede basarse en fines preventivos generales o preventivos especiales, por ejemplo, el caso de Chaparro Álvarez, que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, bueno, lo que ya había indicado en este caso Suárez Rosero, en el caso Acosta Calderón, López Álvarez, García Astro, Chaparro Álvarez y Guayarri. En los casos López Álvarez y Guayarri se dijo que las características del supuesto autor y la gravedad del delito no son suficiente justificación para la prisión preventiva. En el caso García Astro desautorizó que se fundamentara la prisión preventiva sobre la gravedad del hecho y la pena. En el caso López Álvarez y Palamaca Iribarti se pronunció en contra de los delitos no escarcelables. Dentro de los aspectos contemplados en el Código Modelo para Iberoamérica se encuentra la regulación de alternativas a la prisión preventiva, cuando el peligro concreto de fuga o de obstaculización, de acuerdo con los principios de necesidad y adecuación derivados de principios de proporcionalidad, pueden ser disminuidos razonablemente a través de una medida menos gravosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado la importancia de las alternativas a la prisión preventiva, ello especialmente en el caso Andrade Salmón versus Bolivia, sentencia de 1 de diciembre de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró en 2017 un informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas. Igualmente realizó una guía práctica para ello. Ha hecho mención a los diversos tipos de alternativas a la prisión preventiva, analizando dentro de ellos los pros y obstáculos del arresto domiciliario y el seguimiento electrónico, que tiene una gran importancia, como lo diré en los actuales tiempos de pandemia. Sin embargo, ha denunciado la Comisión la escasa aplicación en Latinoamérica de las alternativas a la prisión preventiva y la extensión de los delitos no excarcelables que se encuentra en la legislación latinoamericana, lo que incluso se ha extendido a través de contrarreformas. En el caso de Honduras se reformó el Código Procesal Penal este año, reduciendo la cantidad extensísima de delitos no excarcelables que se habían incorporado a la legislación, a la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había atribuido en gran parte el porcentaje altísimo de presos sin condenas del 53.1 en 2017. Aunque hay que decir que, desgraciadamente, se mantienen algunos delitos como no excarcelables. Algunas de las ideas principales de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional, la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, solamente son admisibles las causales de peligro concreto de fuga y de obstaculización, no es admisible que la prisión preventiva persiga la prevención general o especial, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos justificación suficiente de la prisión preventiva. La restricción de la libertad en relación con esos peligros debe disponerse en los límites estrictamente necesarios. Toda restricción de la libertad personal debe ser fundamentada. Los presos preventivos deben ser tratados conforme a su condición y deben ser separados de los condenados. La presunción de inocencia prohíbe las razias y las detenciones programadas y colectivas. La prisión preventiva debe respetar el principio de proporcionalidad. La duración de la prisión preventiva no debe superar el plazo de lo razonable. A pesar de lo dicho en la sentencia del caso Suárez Rosero y en otras sentencias que he mencionado de la Corte Interamericana, los códigos procesales penales aprobados luego de la sentencia no han sido concordantes con las únicas causales admitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En general, en Latinoamérica, los tribunales no han realizado un control de convencionalidad, como lo ha reclamado la Corte Interamericana desde el caso Almonacid Arellano contra Chile. Más bien, en los últimos tiempos se han dado una serie de contrarreformas en diversos países latinoamericanos como consecuencia de los reclamos del populismo punitivo, que han extendido el dictado de la prisión preventiva y han dificultado la aplicación de alternativas. Por
otro lado, existe una gran presión mediática para el dictado de la prisión preventiva en asuntos que han recibido una gran difusión por la prensa, al igual que una gran presión política relacionada con esto. Tal y como lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva, se producen quebrantos a la independencia judicial debido a la fuerte presión que reciben los jueces, a lo que contribuye a la apertura de procedimientos disciplinarios cuando no se dispone la prisión preventiva. En el caso de Costa Rica ha ocurrido con frecuencia que el día siguiente en que un juez no dicta la prisión preventiva en un asunto mediático, el órgano disciplinario, la inspección judicial, visita el juzgado. Lo usual es que no se llegue a sancionar al juez, ya que opera como un límite a la independencia judicial, aunque el simple hecho de la visita del órgano disciplinario y la posible iniciación de un procedimiento disciplinario supone una presión para los jueces. No conozco, sin embargo, ningún asunto en que un juez haya sido visitado por la inspección judicial por haber dictado la prisión preventiva. En Latinoamérica, entre 1990 y 2020, ha disminuido el porcentaje de presos sin condena, variando de acuerdo con cada país, pero sin que pueda afirmarse que ha existido un cambio significativo, siguiendo existiendo porcentajes muy altos de presos sin condena. Sergio García Ramírez, en el caso Tibi versus Ecuador, decía que en Latinoamérica tenemos un abismo entre teoría y realidad, lo que se refleja en nuestro desarrollo de la presunción de inocencia y la prisión preventiva. Indicó en esa resolución que sigue siendo muy elevado el número de presos sin condena. Ha calificado que la reforma procesal penal ha terminado en gran parte siendo una reforma de pizarrón que funciona en el salón de clases, en el seminario y tal vez diríamos hoy en la plataforma de Zoom, pero no funciona en la realidad indócil. Indicó que la reforma procesal debería tener como objetivo la reducción drástica de este ejército de inculpados, es decir, de presuntos inocentes que pueden a las cárceles en número mayor a menudo que el de sus compañeros de cautiverio ya sentenciados. El porcentaje de presos sin condena en Latinoamérica en 1981 era del 65% en general, como lo indicaba. Se señala que aunque disminuyó, seguía existiendo en 2016 un porcentaje elevado del 36,3%, eso según investigaciones que se han realizado. Hay países que siguen con porcentajes de presos sin condena más que alarmantes, como Paraguay con un 77,3% en julio de 2019, Honduras con un 53,1% en mayo de 2017. En 1999, Perú presentaba un 63,2% de presos sin condena, reduciendo este porcentaje al 39,4% en abril de 2019. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje elevadísimo e inaceptable de presos sin condena, que revela los problemas de aplicación práctica de los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad regulados en el Código peruano. La disminución del porcentaje de presos sin condena es provocada en gran parte por un aumento más que significativo de la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes a título de prisión preventiva o de pena privativa de libertad. Por ejemplo, es cierto que El Salvador bajó del 54,3% de presos sin condena en 2001 al 26,6% en diciembre de 2019, pero la cantidad de presos por 100.000 habitantes pasó de 132 en 2000 a 590 en diciembre de 2019. Costa Rica bajó el porcentaje de presos sin condena del 24% en 2002 al 13,2% en mayo de 2016. Sin embargo, subió la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes de 193 en 2000 a 374 en octubre de 2017. Debe considerarse además que la reducción de presos sin condena en Perú ha sido como consecuencia de un
aumento muy elevado de la cantidad de presos que cumplen una pena privativa de libertad por 100.000 habitantes, los que han aumentado en mayor medida que la cantidad de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes entre los años 1999 y 2019, como ocurre en los otros países que indicaba. La cantidad de presos por 100.000 habitantes, ya sea en condición de condenados o de presos preventivos, aumentó en Perú de 107 en 2000 a 286 en junio de 2019. La cantidad de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes ha aumentado de manera significativa entre 1990 y 2020, a pesar de la ligera disminución del porcentaje de presos sin condena. Hay muchos presos, muchos más presos sin condena por 100.000 habitantes en Latinoamérica que los que existían hace 20 o 30 años. A manera de ejemplo, El Salvador bajó del 54,3% de presos sin condena por 100.000 en 2001 al 26,6% de presos sin condena en diciembre de 2019. Pero la cantidad de presos sin condena por 100.000 habitantes subió de 86 a 157 en diciembre de 2017. Digamos, lo que refleja lo que había indicado yo con anterioridad. En el caso de Perú, el porcentaje de presos sin condena por 100.000 habitantes pasó de 59 en 2001 a 109 en 2019. El aumento de la cantidad de presos cumpliendo una pena privativa de libertad no es a partir de una deficiencia del proceso penal ordinario conforme al sistema de garantías penales, sino tiene como uno de los factores el aumento de condenatorias por medio del llamado procedimiento abreviado y de los juicios rápidos que se han tendido a extender a contemplar en los últimos años en Latinoamérica, especialmente en los casos que se catalogan como de flagrancia. Se produce una combinación procedimiento abreviado de juicios rápidos, ambos procedimientos que no dejan de ser problemáticos en cuanto al debido proceso y el derecho de defensa. Zaffaroni ha expresado la tendencia actual de Latinoamérica diciendo que se ha pasado de los presos sin condena a los condenados sin juicio. Los juicios rápidos se han ido extendiendo en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, Perú, El Salvador, Honduras y Costa Rica, y se han unido al procedimiento abreviado regulado en gran parte de los países latinoamericanos. Debo reconocer que no dispongo de estadísticas generales en Latinoamérica sobre la extensión de los juicios rápidos por flagrancia y su combinación con el procedimiento abreviado. En Costa Rica, la afirmación que se hace antes que hice sobre el aumento de la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes a partir de los procedimientos rápidos o de flagrancia, se puede al menos corroborar estadísticamente. El aumento vertiginoso de la cantidad de presos por 100.000 habitantes en Costa Rica se da a partir de 2010, que coincide con la regulación del procedimiento de flagrancia. Costa Rica pasó de 191 privados de libertad por 100.000 habitantes en 2009, antes del procedimiento de flagrancia, a 374 privados de libertad por 100.000 habitantes en 2017. El aumento de presos por 100.000 habitantes en prisión preventiva y el aumento de presos por 100.000 habitantes en general ha provocado un grave problema de hacinamiento carcelario en América Latina. Algunos de los países latinoamericanos son de los que presentan en el mundo un mayor grado de hacinamiento carcelario. El nivel de capacidad carcelario reportado por cada estado corresponde al 100%, por lo que el porcentaje de 120 correspondería a un 20% de hacinamiento carcelario. ¿Sí? Haití presentaba un 454% de ocupación carcelaria el 31 de diciembre de 2015. Guatemala un 372% el 1 de diciembre de 2019.
Bolivia un 363,9% el 19 de junio de 2018. Perú un 240,7% en junio de 2019. El Salvador 215,2% el 30 de junio de 2018. Importante tener en cuenta que la sobrepoblación penitenciaria está relacionada con la cantidad de espacios en los centros carcelarios. Las cárceles son caras. No necesariamente el nivel de hacinamiento carcelario está relacionado con la cantidad de presos por 100.000 habitantes, de lo cual Haití es un buen ejemplo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias ha dicho que el hacinamiento carcelario es contrario a la dignidad humana. En la sentencia del caso Pacheco Teruel versus Honduras de 27 de abril de 2012, se hizo mención a las condiciones que debe cumplir la privación de libertad, condenándose como contraria a la dignidad humana el hacinamiento carcelario. Ha señalado el quebranto a la seguridad, al descanso, a la educación, al trabajo, a la recreación, a la salud, etc. Ha indicado, por ejemplo, la sentencia del caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala de 29 de febrero de 2016, que cuando se tienen padecimientos graves de la salud que no pueden ser tratados adecuadamente, la privación de libertad, debe valorarse qué medidas alternas existen en la prisión. Y ello tiene una gran importancia en las circunstancias actuales de la pandemia del coronavirus. El tema del hacinamiento carcelario tiene una gran importancia en los tiempos actuales de la pandemia del coronavirus, en cuanto que el hacinamiento carcelario favorece el contagio del mismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en comunicados de 31 de marzo de 2020, ha instado a los estados a reducir la sobrepoblación en centros de detención como una medida de contención de la pandemia. Ha expresado preocupación por el hacinamiento carcelario, que en algunos países llega al 300%, lo que implica una situación de riesgo especialmente a grupos, con respecto a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o crónica, entre otros. La Comisión Interamericana hizo suyo el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del último 25 de marzo, por el cual exhortó a los estados a proceder con la debida urgencia para reducir el número de personas privadas de libertad y a examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, en particular a las personas que tienen más edad y aquellas aquejadas por enfermedades. Algunas de las recomendaciones que dio la Comisión Interamericana fueron adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, con el fin de identificar aquellos que puedan ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente al eventual contagio del COVID-19. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, el arresto domiciliario o la libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o niños a su cargo, con niños a su cargo, o para quienes estén prontas a cumplir condena. Adecuar las condiciones de detención a las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. En diversos países latinoamericanos
se ha estado evaluando la posibilidad del dictado de alternativas a la prisión preventiva, en particular el arresto domiciliario. Igualmente se ha evaluado la posibilidad de sustituir la pena de prisión por el arresto domiciliario, ello con respecto a las personas de mayor riesgo en relación con la grave afectación de salud que pudieran sufrir con peligro de muerte en el caso de que contraigan la enfermedad. Con todo, debe reconocerse que hay graves problemas de implementación del arresto domiciliario debido a las condiciones que debe tener el lugar en que se lleve a cabo y del seguimiento de su cumplimiento. Además de los problemas que existen con el arresto domiciliario con mecanismo de control electrónico debido a las dificultades de disponibilidad de estos mecanismos, unido a que, como lo ha dicho la Comisión Interamericana, en muchos países los costos del monitoreo electrónico corren a costa del imputado, lo que convierte ello en un mecanismo de discriminación. Sigue existiendo un grave problema de la prisión preventiva en Latinoamérica, con altos porcentajes de presos sin condena y con un crecimiento del número de presos preventivos por 100.000 habitantes. Todo ello plantea problemas con respecto a principios como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Existen grandes quebrantos a la dignidad humana con el hacinamiento carcelario existente en Latinoamérica, el que se ha agravado en sus consecuencias por la actual pandemia del coronavirus. Frente a ello, adquiere una gran importancia el uso limitado de la prisión preventiva, la preferencia de las alternativas a ella, lo que incluso debe tener mucho mayor importancia con respecto a aquellos sujetos en prisión preventiva que se encuentran en una situación de riesgo en su vida y su salud en el caso de contraer el coronavirus. En definitiva, vemos cómo a pesar de las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas resoluciones, y precisamente tendremos que decir que en materia de prisión preventiva es una de las que la Corte Interamericana ha sido más concreta en las exigencias que ha establecido, por ejemplo, en relación con el peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización y la fundamentación de la misma. Siguen existiendo porcentajes elevados de prisión preventiva y sobre todo sigue existiendo y sigue aumentando una gran cantidad de privados de libertad en prisión preventiva por 100.000 habitantes en Latinoamérica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la brillante ponencia, doctor Javier Llover Rodríguez. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí, tengo una cuestión que es mía, justamente a nivel personal, y la pregunta es, ¿por qué considera usted que el procedimiento de flagrancia ha tenido un impacto negativo en el incremento del uso de la prisión preventiva? Sí. Bueno, hay algunos, ¿verdad? La Comisión Interamericana en algunos de sus informes mencionaba por un lado, sí, los aspectos que implicaba la realización de juicios rápidos, ¿verdad? En relación con la duración de la prisión preventiva, pero por otro lado también ponía dudas en relación con el respeto del debido proceso, sobre todo la garantía del derecho de defensa. ¿Sí? Ese es precisamente, digamos, uno de los problemas en relación con la temática, depende de los diversos países, ¿verdad? En la estructuración de procedimientos de flagrancia, a veces los plazos demasiado cortos para el ejercicio del derecho de defensa, la necesidad de tomar decisiones muy rápidas, entre otros, sobre todo en temas como el mismo que les mencionaba, del procedimiento abreviado, que ha estado muy asociado a esto. Por otro lado, yo considero personalmente que al final de cuentas
El procedimiento de fragancia, como está diseñado en muchos países latinoamericanos, a veces se encuentran normas expresas, a veces no. Está muy asociada también al mantener privado de libertad al imputado durante el procedimiento de fragancia. ¿Sí? En el mismo Costa Rica se estableció en algún momento una causal relacionada con la fragancia en relación con la prisión preventiva. Y por otro lado, indicaba, sí, muchas veces el estar siempre en, en, en prisión preventiva supone también una presión en relación con la toma de las decisiones por parte de de las personas sujetas a este procedimiento. Es un procedimiento, sí, con plazos muy cortos en que hay que tomar decisiones muy rápidas, a veces con afectaciones al derecho de defensa por los plazos cortos y que no dan una preparación adecuada del caso, que en gran parte, al final de cuentas, se está partiendo, podríamos decir, de una presunción de culpabilidad en relación con el preso atrapado en flagrancia. Inicialmente, en alguna resolución, la Corte Interamericana, que después rectificó, incluso en relación con la detención, no el procedimiento de flagrancia, ni la prisión, sino con respecto a la detención en flagrancia, mencionaba que no había que prevenirle al imputado qué cargos eran los que se le atribuían porque ya los sabría, ¿sí? Eso era parte de una concepción, digamos, que yo llamo psicológica, la presunción de inocencia, en cuanto a que la presunción de inocencia no deja de existir también con respecto a los atrapados infragrantes. La presunción de inocencia existe hasta sentencia firme, y no como lo afirmaban autores, ¿sí? Como Ferri o Garófalo, que llegaban a negar la presunción de inocencia con respecto a los atrapados en flagrancia. ¿Sí? Yo creo que la combinación, sí, procedimiento de flagrancia con procedimiento o procedimiento de acuerdos o con la denominación que se dé en los diferentes países, usualmente en los códigos latinoamericanos, el procedimiento abreviado, ¿sí? Ha llevado, ¿sí? a un a la aceptación rápida, a un aumento también de los casos que se resuelven por medio del procedimiento de flagrancia, ¿sí? Unidos, como decía, a ese, perdón, los casos que se resuelven conforme al procedimiento abreviado, ¿sí? Que está muy unido a ese procedimiento de flagrancia, ¿sí? En el caso costarricense falta, yo le decía, mayores estudios, digamos, en relación con eso, pero sí se aprecia una relación estrecha entre el procedimiento de flagrancia y el aumento de la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes. Nada más que por la duración del procedimiento ahora será relacionados usualmente, digamos, cumpliendo una pena privativa de libertad. Por otro lado, el procedimiento de flagrancia está asociado hacia determinado tipo de criminalidad, por supuesto. Usualmente es la criminalidad callejera la que se trata de resolver a través de este procedimiento de flagrancias. En Costa Rica, parte de la problemática también se ha asociado con la poca aplicación de los criterios de oportunidad y sobre todo mucho en ciertas políticas de no llegar a soluciones alternativas, ¿sí? Que han tenido, sí, algunas empresas en particular, ¿sí? Todo ello creo que ha contribuido al final de cuentas a el aumento de privados de libertad, ¿sí? Mucho privados de libertad en general, ¿sí? Ha aumentado de lo que le decía, se ha hasta
hasta más que duplicado la cantidad de presos por 100.000 habitantes. Ha disminuido la cantidad de presos en prisión preventiva, pero ha aumentado desde 2010 la cantidad de privados por 100.000 habitantes. Hay países, sí, en que ese procedimiento de flagrancia tiene mucho menos aplicación que el que tiene en Costa Rica, ¿sí? Y que los casos son otros. Por ejemplo, el caso creo que el caso de Honduras, según me ha informado allá, tiene un carácter mucho más restrictivo en la práctica. En Costa Rica, en determinado momento hubo, digamos, un énfasis en el juzgamiento a través del procedimiento de flagrancia, ¿sí? Al que se dirigieron, digamos, las políticas judiciales fundamentalmente. Ok, muchas gracias, doctor. Se le invita al público, si quiere hacer alguna consulta de manera directa, lo puede hacer. Me parece que no hay ninguna otra interrogante. Es importante nada más, para terminar, sí, la importancia en relación con la prisión preventiva, que tiene un principio como el de presunción de inocencia, ¿sí? Que siempre es un tema que ha sido objeto de grandes discusiones, algunas para eh, negar, digamos, la vigencia de la presunción de inocencia, y otros más bien para negar la posibilidad de el dictado de la prisión preventiva, ¿sí? Eh, Al final de cuentas, la Corte Interamericana nos lleva a negar la posibilidad del dictado de la prisión preventiva con respecto a las personas que se presumen inocentes. ¿Sí? Eso está dentro de la misma tradición de la Ilustración, de autores como Beccaria, o de la Declaración Francesa de 1789, que mencionaba por un lado sí, la presunción de inocencia, pero también la posibilidad de privar de libertad. Y en la Convención Americana, por ejemplo, encontramos reglas como que hacen referencia hacia la posibilidad de privar de libertad al preso preventivo. Encontramos, perdón, de privar de libertad al imputado, por ejemplo, cuando habla del plazo razonable de duración de la prisión preventiva, o cuando habla de la necesaria separación entre condenados y imputados. ¿Sí? E igualmente en las mismas reglas mínimas, por ejemplo, las mismas reglas de Mandela o las que le precedieron, va a tener un capítulo que se refiere a los presos preventivos. ¿Sí? Y ahí siempre la discusión es cuál es la relación entre ambos principios y cómo la presunción de inocencia limita el dictado de la prisión preventiva. Hay algunos, ¿verdad? Autores como Ferrajoli que pretenden la abolición de la prisión preventiva por ser contraria a la presunción de inocencia, pero y hay también autores en Latinoamérica y hay libros en Latinoamérica que han defendido esa posición y que han criticado más bien las posiciones que podría llamar la justificación procesal de la prisión preventiva tal y como la ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Pero al final de cuentas, sí, incluso autores como Ferrajoli, al final en su propio texto, tiene que admitir algunas excepciones en relación con la privación de libertad durante el proceso. Lo que ha llegado a la Corte Interamericana es, al final de cuentas, sí, a las afirmaciones, la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Cuando nosotros hablamos de que hay que diferenciar usualmente desde esa perspectiva la pena privativa de libertad y la prisión preventiva, se dice, bueno, a menos desde el punto de vista de los efectos es difícil diferenciar, solo podríamos
diferenciar desde el punto de vista de los fines, ¿sí? Y entonces de ahí es donde se viene la afirmación de que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, y que no se autorizan fines como la prevención general ni la prevención especial como fines de la prisión preventiva, y que se llega en definitiva a admitir solamente como causales de prisión preventiva el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización, como causales de carácter procesal, que también han sido objeto de discusiones y sobre todo en ocasiones más cuestionadas, digamos, el peligro de obstaculización, pero esa es, digamos, la posición de la Corte Interamericana, que al final de cuentas es concordante, digamos, con la que se defendía en el proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988, y también había sido sostenido en el proyecto alternativo de la prisión preventiva en Alemania de 1981. Si no hay ninguna pregunta adicional. Sí, tenemos una interrogante, Fernando.